Ella es médica genetista, médica especialista en genética, tiene diplomado con honores de la carrera de medicina, socia activa de la Sociedad Argentina de Genética, delegada de la Red Latinoamericana de Genética Humana, miembro de la Red Nacional de Genética Médica, referente de genética médica en el NOA y perito genetista de la Ciudad Judicial de Salta. Bueno, así que un placer recibirte. Qué presentación, qué presentación. ¿Cómo estás, Luz? Venite bien cerca del micrófono. ¿Está? A ver, ¿ahí me escuchan bien? Sí. Perfecto. Bueno, muchas gracias por invitarme. Un gusto, chicos. Yo fan del programa, así que un honor estar aquí con ustedes. Gracias. Vení, ¿cómo se llama tu papá? Ramón. Ramón. No, él ¿Qué pasa acá? Él ¿Qué pasa acá? acompaña. ¿Qué pasa? Él acompaña. Vino de acompañante. Lo hacemos pasar. Ahí ¿No? orgulloso de la hija. Sí, él me quiso acompañar, así que él va a estar expectando de Está él. bien. Tenés un seguridad y estás muy lejos, me dicen que te acerques. Ah, muy bien. Seguridad y papá orgulloso. Sí, hay que aprovechar. Che, Luz, perdona buenísimo. que nada, estábamos con el ministro, estaba más que entusiasmado contándonos todos los proyectos y todo lo que es la gestión, así que Se nos pasó el tiempo. Se nos pasó un poco el tiempo. No se preocupen. Te Estamos quería- ahora para lo nuestro. Gracias. Ya te presentó, la verdad que un currículum admirable. Extenso. Justamente nos contaba el ministro que él te convocó también a venir a Salta. ¿Vos de dónde venís? Bueno, es una larga historia. Yo soy salteña, estudié en la Facultad Barceló de sede de La Rioja. Después ahí me di cuenta que me gustaba la genética. De mi camada fui la única que le gustó. Encima en la facultad te dan 2 palabras nomás. Sí. Ustedes deben saberlo Obvio. bien. Sí. No nos dan mucho. Y de otorrina también, le digo, a Sí, ella siempre es le digo cierto. que Son de las otorrina- típicas 2 semanas solamente de cursado y así un Digo, pantallazo por la arriba. tienen escondida a la especialidad, ¿viste? Sí, tal cual. De otorrino la dan más al final, de genética la dan al principio, pero también son materias al pasar, que Sí, son sí. súper importantes, ¿no? Más ahora con la innovación tecnológica que hay, vamos a hablar un poco después de los alcances de la genética. Bueno, me gustó, dije, esto es lo que yo quiero hacer, volví a Salta, entré a la residencia de pediatría, porque mi idea era hacer pediatría y después genética, Sí. y en eso me enteré que en el plan de residencias nacionales estaba genética básica, en Neuquén y en Buenos Aires. Así que dije, esto es lo mío, dejé todo acá, vendí mi auto, dejé mi casa, me fui a Neuquén, mi papá me apoyó siempre en esto, y bueno, entré a la residencia y estuve ahí haciendo 4 años, rotando por muchos servicios, por el interior también, terminé en el Hospital Garrahan y di una conferencia en un congreso que había en Chile, y bueno, ahí terminé y cerré mi formación, y ahí nomás ya me estaban llamando de acá del Hospital Materno, como me conocían de lo que entré a hacer pediatría, porque bueno, era muy necesaria la implementación de la especialidad genética. ¿Que no había? Está el doctor Di Pierri, que es el doctor que está jubilado, viene de Jujuy, brindando la atención, pero necesitaban a alguien que esté, que haga Claro, la jefatura. continuo. Bien. Exacto, así que vine con el nombramiento de jefa de servicio de genética, estuve en el materno infantil 2 años ejerciendo ese puesto. Ajá. Y bueno, también aprendiendo mucho de mis colegas, integrándome y haciendo partícipe a la genética de lo que es la medicina de rutina. Claro. Y una pregunta para arrancar. ¿Qué hace realmente una genetista? O sea, ¿qué hace un médico genético? Y bueno, es la pregunta que me hacen todos, así que empezamos por ahí. Se ve que es una especialidad todavía muy compleja y rebuscada, así que está muy buena esta oportunidad para darlo a conocer. El médico genetista es un médico que estudia cómo los genes influencian nuestra salud, entendiendo los genes o la información genética como esa receta que todos tenemos para que nuestro cuerpo se forme y después funcione a lo largo de nuestra vida. Entonces, nosotros conociendo si hay cambios o variantes genéticas que nos predispongan a ciertos problemas de salud, podemos tomar decisiones informadas e incluso hacer medicina preventiva en esto de saber cuáles son los controles que yo tengo que hacer para evitar para prevenir o evitar complicaciones graves de problemas de Y te hago salud. una consulta que surgió ahí en el Instagram. Me parece que es algo que todos nos preguntamos. ¿Es verdad que un estudio genético nos puede predecir o informarnos de qué nos podemos llegar a morir o de qué nos podemos llegar a enfermar? Y ahí es una muy buena pregunta. La genética no es una bola de cristal. Entonces, es una herramienta que sí nos permite acceder a conocer nuestra información genética y saber si es que tenemos algún riesgo, como una chance aumentada de tener algún tipo de problema de salud, o si ya lo tenemos, conocer cuál es su base, su etiología, y a partir de eso poder brindar información al paciente y a la familia, porque
porque recordemos que la información genética es eso que pasamos de generación en generación. Claro. Entonces, por ahí siempre el genetista no es que solo ve a un individuo, estamos viendo a una familia completa. Claro, y eso normalmente, o sea, es una indicación que la pide el médico, porque no es que va el paciente y dice, che, quiero saber qué onda mis genes, no. Bueno, los pacientes llegan por ambas vías, ¿sí? Ajá. Por ahí vienen derivados de un médico que se dio cuenta que está frente a una entidad que puede ser de base genética, ya sea que tenga antecedentes en la familia o que se dé cuenta de que es un problema de salud que apareció antes en el tiempo, que no debería ocurrir, o por alguna otra razón su presentación, el doctor ya lo deriva. Otra opción es la misma gente que ahora más se está enterando gracias a lo que es la difusión, redes, internet y demás, de que ellos mismos pueden darse cuenta si están con alguna probabilidad de tener algún problema de base genético, y si no, simplemente muchos se está implementando ahora lo que es la medicina de prevención, medicina de precisión también, que es justamente evaluar el perfil genético de alguien que no tiene problemas de salud, pero que quiere saber a priori si los puede llegar a presentar o si va a tener problemas su descendencia antes de que tenga alguna consecuencia. Claro, esos son los test genéticos que están, lo están ofreciendo muchas veces en redes sociales. ¿Realmente son útiles? ¿Qué recomendación das de dónde hacérselo? ¿Qué certificación tiene que tener? Que tiene que ser un médico genetista, me imagino. ¿Eso nos puedes explicar un poco? Sí, claro. Hay muchísimos test en internet que son muy interesantes, que nos ofrecen información de nuestra ancestría o alguna predisposición, pero son test que los lanzan para la población en general, entonces por ahí no están validados científicamente o no están en el contexto del paciente que se está haciendo ese estudio. ¿Cuál es la diferencia de pedirlo por un profesional, un genetista, de que en la consulta nosotros evaluamos al paciente, hacemos su árbol genealógico, preguntamos antecedentes familiares, evaluamos todos los sistemas, vemos más o menos cuáles son sus riesgos, su estilo de vida y demás, y hacemos lo que es el asesoramiento genético integral. Pretest de qué es lo que buscamos, qué es lo que nos podríamos llegar a encontrar, vamos preparándonos para esa respuesta, y el asesoramiento post-test en ayudar a interpretar este estudio. Por ahí son complejos los resultados porque las variantes se clasifican de muchas maneras y hay que también ponerlo en contexto del paciente y realmente así poder sentarnos y decir, bueno, esto sirve, esto no, y qué vamos a hacer con esta información. Por ahí solamente te largan un resultado y el paciente no sabe ni interpretarlo. Exactamente. O sea, es importante sí. tener un médico especialista que se sepa, recomienda claro, firmemente que los especialistas en genética seamos los que elijamos los test según el problema de salud que presente el paciente y la familia y poder asesorarlos previa y posteriormente con los informes. Somos fanáticos de explicar claro. Cuando vos decís un test, ¿qué es? ¿Sangre, pelo, saliva? ¿Cómo es un test? Y un test es un análisis molecular, ¿sí? El análisis puede ser muestra de sangre, que es la más frecuente porque es más fiable y es mucho más fácil para los ¿Eso se hace laboratorios. acá en Salta o ustedes lo mandan a Buenos Aires a hacerlo? Y bueno, hay algunos análisis que se hacen en la provincia, hay otros que tenemos que hacerlos en el país y otros incluso que no tenemos la tecnología a punto y tenemos que mandarlos afuera del país. Hay muchos laboratorios que están ofreciendo actualmente mucha variedad de test genéticos, pero el tema es el siguiente. Es importante saber a qué laboratorio va a ir, qué tipo de test o análisis te está haciendo y con qué cobertura y fiabilidad se está analizando la región de interés que yo quiero ver en mi paciente. Total. Entonces, ¿qué es lo que ahora tengo? Un laboratorio que también tiene alcance interprovincial en el cual yo me aseguro de que vaya al laboratorio efector que me parece de confianza y tengo comunicación con el bioinformático, que es muy importante en esto de levantar el teléfono, mandarnos mail de este paciente tiene esta condición, yo quiero que analicen esta parte, pido los reanálisis, eso también tendría que ser sin costo, hay algunos laboratorios que lo costean, pero lo correcto es de que el análisis cubra reanálisis posteriores. Y consulta, las obras sociales actualmente, ¿cuál es el estado de situación? ¿Lo cubren, no lo cubren? Y bueno, es una buena pregunta ahí porque nos pasa con los pacientes de que actualmente no están en la cartera de servicios los estudios genéticos. Hay algunos que están nomenclados los más básicos, pero el resto es la nada misma. Entonces siempre es la lucha con los pacientes, con estos asuntos burocráticos, de explicarles de que tenemos legislaciones nacionales como la Ley de Enfermedades Poco Frecuentes, que nos dice de que
todas estas entidades tienen que tener una cobertura estatal o privada porque está ya, digamos, legislado de que se tiene que brindar la atención, no solo del diagnóstico, tratamiento y lo demás. Entonces me asesoré legalmente, los ayudo a los pacientes, ellos también si necesitan su asistencia legal se les da y finalmente por ahí mediante amparo, un poco de lucha, están saliendo los estudios. Y debe ser todo un tema eso, como hablábamos recién con el ministro, que ahora Nación un poco que soltó la mano, poder cubrir todo eso también es un tema. Hay todo un tema de la genética en el embarazo, ¿sí? Nosotros sí, sobre todo, bueno, hace poco fuimos papás y yo tengo varias amigas, gracias, que se pidieron estudios estando embarazados. Yo lo que quería saber es ¿cuándo se justifica pedir un estudio genético en una mujer embarazada? ¿Y qué está buscando, digamos? Claro. O sea, bueno, excelente pregunta de nuevo. Bueno, los test genéticos, los análisis moleculares aplican a todas las etapas de la vida, en todas las condiciones. Entonces, en este caso estamos hablando de lo que podría ser preconcepcional o ya prenatal, ¿sí? Bien. Hay estudios prenatales que son invasivos y otros que no son invasivos. Tenemos el test no invasivo prenatal, que es ADN fetal en sangre materna. Es un análisis que ahora está muy en auge, que es un análisis de la sangre de la mamá, pero analizamos los cromosomas y pérdidas o ganancias del material del bebé, ¿sí? Esto por ahí, más que nada, uno lo puede reforzar cuando viene un embarazo que tiene alguna alteración bioquímica o del screening ecográfico. Entonces uno dice, bueno, estoy sospechando que por ahí esta puede ser una causa genética cromosómica de esta presentación. ¿Cuáles son las enfermedades más frecuentes, poniéndole el nombre y apellido? Y bueno, de lo que es prenatal, por ejemplo, hay muchas pérdidas de embarazo que pasan desapercibidas dentro del primer trimestre y la gran mayoría son por alteraciones en los cromosomas. Para como quien no lo entiende muy bien, los cromosomas son como los paquetes de información genética. Son como libros de nuestra biblioteca llenos de información por dentro y están las dosis alteradas. O tengo libros de más o libros de menos, o capítulos que se repiten o le faltan páginas. Bueno, esas son alteraciones. Y eso hace que la mamá pierda el bebé. Exactamente, sin que se saber pierdan cuál es el embarazos. problema. El 50% de los embarazos se pierden ocultamente y son por cromosomopatías. Ahora que se esté pudiendo estudiar un poco el material del producto de concepción, se sabe que son muchas las alteraciones cromosómicas. Y si el embarazo pudiese avanzar pero se detecta alguna anomalía, entre otras muchas causas infecciosas, por tóxicos, por alguna otra razón, también están las causas genéticas que es posible analizar mediante este estudio que yo te menciono. Sin embargo, este estudio no es diagnóstico, es predictivo. Este estudio nos habilita después a pasar a un test invasivo por una punción si amerita para hacerlo. Entonces hay que tener cuidado con esto que yo les decía, el asesoramiento pre y post test genético, porque bueno, tenemos que tomar también las medidas en cuenta de que cuál va a ser el resultado y qué es lo que tenemos que hacer a continuación. Claro. Y previo, vos decías esto, una vez que ya está embarazada, por ejemplo, la mujer, de sacarle la sangre como para ver el ADN fetal, pero previo al embarazo, ¿hay algo que se puede hacer como para ver compatibilidad con la pareja, si es que tienen mayor chance de desarrollar alguna enfermedad, o eso no se hace? Sí, eso se hace. Es lo que se llama el test de compatibilidad genética. Vienen parejas que pueden tener un historial de pérdidas de embarazo, un niñito con alguna malformación o que haya fallecido en la infancia sin diagnóstico o antecedentes en las familias de algún problema, o pueden no tener nada y se acercan para saber si ellos tienen riesgo de que pase algo en su descendencia. ¿Sí? Entonces se hace un estudio de test de portadores, se buscan las enfermedades recesivas y ahí podemos estimar si justo esta pareja que se eligió tiene alguna compatibilidad que le confiere algún riesgo a su descendencia para poder tomar alguna decisión. Sí, vi casos en Estados Unidos que, digamos, con esto de los donantes de espermas en todo lo que es fertilización in vitro y asistida y demás, como que el día de mañana esos hijos se hacen estudios para ver si esa posible pareja capaz que era de un donante y demás. Bueno, son casos como medio resonantes. No sé si se llegó a eso acá o puede, ¿cómo lo ves vos a futuro? El tema de las donaciones. Claro, o sea, la donación, ¿no? Esos padres, si vos, por ejemplo, o por la historia argentina, vos no sabes quiénes son tus padres, al momento de formar una pareja, le pedís esta compatibilidad porque no tenés ningún antecedente. Y no sabes si hasta podés llegar a ser familiar, ¿no? Ay, entiendo. Sí, tal cual. Por eso también es importante hacerlo. He tenido algunos casos de personas que vienen justamente sin conocer sus antecedentes genéticos familiares por alguna razón y quieren estimar a priori si ellos presentan por su salud
salud a futuro, porque las enfermedades genéticas, si bien uno las asocia cuando ya un niñito nace con alguna manifestación, pero se pueden manifestar a lo largo de la vida, ¿sí? Entonces me hacen también esta consulta y bueno, ahí tenemos muchas respuestas oportunas. Mirá, también en la mayoría se hizo muy casos. conocido el caso de Angelina Jolie con los BRCA, con los genes, digamos, del cáncer de mama. ¿Esa es una de las consultas más frecuentes que tenés? Sí, de la parte de adultos sí, porque bueno, yo por ahí separo las consultas de lo que es lo preconcepcional, prenatal, niños y jóvenes y adultos. Bien. Las personas mayores vienen ya sea con o sin antecedentes a querer conocer su predisposición, porque bueno, como fue el caso de Angelina, ella sí tenía antecedentes familiares positivos de cáncer de mama ovario, ella no tenía manifestaciones, se hace el test genético, le da una variante positiva y toma medidas preventivas para no desarrollar la enfermedad. Claro. Eso es algo importante por ahí que querría decir, de que los test genéticos por ahí pueden arrojarnos variantes que confieran susceptibilidad o predisposición a presentar el problema de salud, pero no quiere decir que sí o sí lo vayamos a presentar o en qué momento de la vida o con tal severidad. Entonces, por eso es importante siempre dar la información a la familia y al paciente para que ellos después puedan tomar sus decisiones acorde a lo que les parece mejor en cada momento de su vida. Claro. Luz, y en esto que le llaman la medicina de precisión y que la genética está dentro, ¿cómo es que ayuda la genética a esta rama de la medicina de la precisión, de tomar mejores tratamientos y demás? Bueno, la medicina de precisión o personalizada justamente es la medicina moderna en el cual se evalúa el perfil genético de una persona y según eso se pueden proponer cambios en el estilo de vida, medicamentos adecuados según su metabolismo, alimentación, nutrición, también conocer el riesgo de poder presentar algún tipo de enfermedad para la persona, para la familia. Entonces es como que nos habilita mucho a poder después tomar estas decisiones en cuanto a cómo quiero yo cuidar mejor de mi salud y tener una mejor calidad de vida. Incluso aplicando medidas preventivas para evitar que aparezcan los síntomas y así evitar también secuelas o complicaciones a largo plazo. Claro, claro. Y Luz, dentro de tu especialidad, ¿hay algún mito que vos quieras derribar o algo que vienen pacientes diciéndote que vos decís, ay, ¿de dónde sacan esta información o algo así? Bueno, el doctor Gull nos ayuda a todos a ponernos un poco al día con las cosas, pero también hay cosas que hay que desmitificar. Por ahí una pregunta común es, bueno, no, yo no tengo antecedentes familiares, entonces no tengo riesgo de problemas genéticos. Claro. Bueno, ese es un mito porque por ahí hay muchas variantes que aparecen de nuevo, o sea, de nuevo en alguien, no vienen heredadas, pero pueden a partir de ese cambio en esa persona ser heredadas, o sea que sí implica su descendencia. Entonces, por ahí no tener antecedentes familiares no es un criterio para no visitar al genetista. O por ahí tenemos papás que son portadores de alguna variante que no tienen ninguna sintomatología o es muy leve, entonces también pasaba desapercibido. Otra cosa es eso también de por ahí lo que hablábamos recién de los test genéticos, hacer un estudio por internet que me lo sugirió el vecino, me lo sugirió alguien y por ahí estamos en esto de que también lo he visto en la consulta con la ansiedad o la aflicción de un paciente que viene con un test que le es difícil de interpretar, por ahí lo leen, incluso otros especialistas, porque para nosotros también es un desafío interpretarlos a veces, y hay diagnósticos erróneos. Claro. Por ahí no son los diagnósticos que les corresponde a la familia. Entonces también no todos los test genéticos ven lo mismo. Por ahí uno dice, me hice un cariotipo, me dio normal, ya no tengo nada. No, el cariotipo es el estudio que ve los cromosomas y es uno de los muchos estudios genéticos que tenemos. Según cada caso clínico y la variante genética o el cambio que yo quiero buscar es el estudio que yo tendría que pedir, o hay algoritmos según los cuales yo me tengo que guiar de la bibliografía genética médica actualizada para ofrecerlos correctamente. Así que eso es en la gran mayoría por ahí lo que tenemos para Luz, y ahora estuvimos justo con el doctor Mangione, ministro de Salud. Yo siempre me imagino esto, lo que él contaba, digamos, estás en la guardia y vos decís, yo mejoraría esto. Yo en cardiología diría, hago esto. Desde la prevención a cuando tenemos ya el problema instaurado. Vos desde tu área, si mañana sos ministra de Salud de la Nación, por ejemplo, o tenés la posibilidad de asesorar en materia genética al ministro de Salud, ¿qué cambiarías? ¿Qué proyectos presentarías? ¿Cómo ayudarías a la provincia o al país, digamos, en lo que es legislación, en lo que son insumos, etcétera? Oh, bueno, qué casualidad, porque aproveché que venía el Doc Mangione porque no lo podía encontrar hace un montón, así que justamente teníamos una propuesta que le acabo de entregar. La propuesta es poder Hiciste el 2x1, digamos. Sí, hice un 2x1 viniendo acá. Justamente lo que tenemos a mayor alcance ahora es democratizar el acceso de genética a la población.
por ahí está como muy resguardado a quien lo puede costear, a quien puede llegar, a quien parece que le es indicado, y en realidad a todos, pues en algún punto nos es indicado hacer un chequeo genético o tener una consulta, así como para estimar riesgos. Principalmente yo querría ver cómo podemos derribar las barreras geográficas de esas personas que no pueden llegar a las zonas vulnerables del interior, ¿sí? Para ver cómo podemos armar un plan para poder ser más equitativos al momento de repartir la atención sanitaria, más de lo que es la medicina personalizado de precisión. Eso por un lado. Por otro lado, también estaría muy bueno empezar a dar a conocer todos los beneficios que tienen los análisis, esta información, lo que es empezar a instaurar a nosotros médicos que nos han formado, ya viene el paciente con la clínica y hago algo. No, o sea, hablamos de, viene antes que venga el paciente, yo ya estoy previniendo saber qué le puede llegar a pasar. Una de las preguntas por ahí frecuentes que me hacen también es, en un futuro, ¿habrá opción de hacer un test genético integral a los recién nacidos? Como para que ellos sepan en su vida qué les va a pasar. Y bueno, en Brasil ya hay laboratorios que están proponiendo secuenciación exómica completa a los recién nacidos, no solo pesquisando acá nuestras 7 enfermedades de la pesquisa metabólica, abarcando todas las metabolopatías o riesgos. Claro. Obviamente que esto nos confiere un tema bioético amplio de discusión. Complejo, largo para entendido para charlar, porque tampoco es que la vayas a desarrollar, después hay epigenética, hay ambientales, o sea, muchos factores que capaz que no hagan que vos desarrolles tal o cual enfermedad. Exactamente, también nos presta discriminación laboral o familiar, en esto de es mucho más complejo de lo que uno se imagina. Súper complejo, entonces por ahí hay que tratar de que los avances de la tecnología aplicados a la ciencia y a la investigación vayan un poco, muy rápido, ¿no? Pero se trate exactamente de lo que son también los valores éticos y morales de la población, de las culturas, al momento de estar proponiendo diagnósticos tan pronto. Hay que primero como ponernos un poquito en contexto de todo esto que es importante tener en cuenta antes de estar con tanta información. Pero bueno, es lo que se viene, seguramente capaz que vivamos para verlo. Luz, y para ir terminando, la gente ¿dónde te encuentra y cuándo es que voy a un genetista? Bueno, yo estoy actualmente trabajando en varios consultorios, soy parte de VITAE, del Centro de Reproducción Asistida, estoy también en CEDIT, que es Centro de Atención Oncológica, estoy en San Lorenzo, Nimac, y también tengo consultorio en el laboratorio de donde yo estoy haciendo los estudios genéticos. ¿Eso dónde es? Subiría 898, en LEB. ¿Sí? Lo que yo hago siempre es compartir mi teléfono, porque por ahí estamos acordando en donde yo esté o tenga a disposición para darle la atención al paciente. También hago teleconsultas, entonces por ahí las distancias, ya sea que sean interprovinciales o de acá de la provincia, no sean una limitación para a acceder a la atención. ¿Tenés un Instagram o un email que puedas dar como para que la gente pueda llegar a acceder? Mi Instagram y mi mail son iguales. Genética doctora, que se abrevia DRA, ¿no? Genética DRA.exeni@gmail, mi mail. Bien. O solo así el Instagram. Estoy difundiendo bastante información. Me gusta que la gente me proponga temas para que podamos hablar y que justamente sea algo que sea un poco más común el día de mañana, para que todos podamos entendernos al momento de plantear los estudios y demás. Y para ir terminando, Luz, nosotros tenemos la sección de detrás del guardapolvo. Un poco vos ya nos dijiste que esto de estudiaste genética porque era algo que te encantaba, pero queremos saber un poco más de vos, sos salteña, de dónde venís, ya nos contaste un poquito dónde estudiaste, pero... ¿Qué haces en tus tiempos libres? Bueno, muy bien. ¿Qué te gusta de Salta? Perfecto. Voy a empezar con mi pequeño árbol genealógico. Mi papá es de Siria, mi mamá ya falleció, de España, así que una linda mezcla. Tengo un hermano menor, estudia medicina, él también. Bueno, yo desde chica siempre supe, o era astronauta o era médica. Claro. Y como que mis papás me dijeron, bueno, fíjate, porque es más accesible la medicina. Claro. Pero bueno, era esta curiosidad que creo que todos los médicos tenemos de poder entender cómo funciona el cuerpo y cómo vamos a brindar a la humanidad un servicio para que todos podamos estar mejor. Después, que me gusta los tiempos libres, me gusta mucho hacer gimnasia, estar en movimiento, correr, caminar, ir al Cerro San Bernardo, me encanta. ¿Eso ayuda a la genética? Pero por supuesto, la epigenética, que no la mencioné anteriormente, es la rama de la genética que explica cómo nuestros hábitos de vida influyen en la expresión de nuestros genes sin modificar nuestra secuencia de ADN. Es decir, que las decisiones que nosotros tomemos en nuestra vida van a prender o apagar ciertos genes que, a pesar de yo
yo tener o no una susceptibilidad genética a un problema de salud, igual puede terminar despertándome algún tipo de enfermedad. Claro. Entonces es importante siempre, bueno, los hábitos nutricionales, el ejercicio, dormir bien, evitar el estrés, es un montón, pero hay que intentarlo. Yo también el año pasado terminé mi profesorado de yoga. Toda mi vida me encantó hacer yoga desde que estudiaba medicina, así que el año pasado fue algo que me permitía hacer, así que también de a poco capaz que empiece a innovar un poquito con eso, como también el yoga terapéutico favorece a la correcta expresión de nuestros genes. Y después, bueno, me gusta leer, tengo una gatita con la que comparto un montón, ella también estudió conmigo medicina y genética, así que seguimos compartiendo. Claro. Está bien. Sí, tal cual. Bueno, ¿te sentiste cómoda? Sí, excelente, chicos, muchísimas gracias, la verdad. Gracias, que Luz, muy la verdad Muchísimas que gracias súper por interesante tu un especialidad. tema difícil y bastante ocultado en la rama de la medicina que, bueno, nada, nos has explicado más que bien, así que muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes y bueno, cuando quieran ya tenemos como un montón para profundizar, así que cuando Dale. necesiten acá estaré de nuevo para Dale, dar la idea. respuesta. Dale, muchas Dale. gracias. Gracias.